Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo aquí en el mostrador.cl, terminando ya esta semana y sobre todo después de este Encuentro Nacional de la Empresa ENADE 2024, del cual se pueden sacar mejores perspectivas de lo que se anticipaba iba a ser. ¿Por qué? Porque había una tensión que se había instalado en la previa, ¿no?, a este gran encuentro. Básicamente el presidente Gabriel Boric se comprometió ante el gran empresariado a sacar adelante la reforma al sistema político y seguir impulsando el crecimiento, lo que fue bien recibido. Vamos a ver hasta dónde se han limado asperezas, ¿verdad? Pero también queremos entrar en este momento con otro tema que se conoció en la semana y que es la encuesta Bicentenario, que da una cantidad importantísima de resultados que perfila lo que sienten las y los ciudadanos en nuestro país. Así es que paso a saludar de inmediato a nuestro siguiente entrevistado, Roberto Méndez, ingeniero comercial, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, expresidente ejecutivo de Adimark y expresidente del directorio de ICARE. Roberto, un gusto de tenerte con nosotros aquí en el mostrador. ¿Cómo estás? Un gusto, Mirna, un gusto estar contigo y estar en el mostrador en este Al Pan Pan. Así es. ¿Cómo se llama? Muy bien. Exactamente. Oye, Roberto, mira, estábamos justamente antes de comenzar la entrevista, tú me planteabas, bueno, que estuviste en el primer encuentro empresarial, digamos, de la ENADE, cuando asumió el presidente Patricio Aylwin. Han pasado 3 décadas por lo menos, ¿no? Y Ay, no, preguntarte, imagínate, ¿cuánto dirías 34 tú? años. Exacto, ¿cuánto ha cambiado la percepción y la relación que existe entre el presidente de turno o presidenta y el empresariado? ¿Dirías tú que estamos en el momento donde la tensión se elevó al máximo o no? Mira, no, de ninguna manera. Yo que soy más viejo y que he visto tanto han habido muchos momentos de tensión en este país entre presidentes y empresarios, y muy duros, y al final, finalmente se han superado. Entonces, en fin, uno tiende a ver en la coyuntura y magnificar. Estas palabras duras que hubo antes de nada parecieron duras, pero no es nada. Yo diría realmente una cosa menor comparado con lo que fueron otros tiempos. Cuando yo fui presidente de ICARE, que hace mucho tiempo, el año 91, cuando no era el primer ENADE, era el primer ENADE en democracia, que es distinto, el primer ENADE en que hubo un presidente democrático, y había en el empresariado gran desconfianza hacia este gobierno de la concertación, ¿no es cierto?, triunfante, y se pensaba que podría haber grandes conflictos, y había declaraciones muy duras de un lado y de otro. El ministro de Hacienda era Alejandro Foxley, y tenía unos intercambios de repente bastante duros, pero ese ENADE, fíjate, fue como un presagio, porque fue un ENADE, diría yo, como el que hubo ayer, que fue no pasó nada, buenas palabras, buenas intenciones, buenos modos, que es muy importante, ¿no es cierto?, en los diálogos también, no tratarse con dureza, con insultos, amenazas, cosas así. No hubo nada de eso, no hubo nada de ayer, no hubo nada también, y se construyó una excelente relación. Y el presidente Elwin, en ese caso que me tocó a mí, el ministro de Hacienda, que era, como te digo, Alejandro Foxley, se construyó una muy buena relación, y vinieron estos años en fin, hay gente que los considera lo mejor que le ha pasado a la historia de Chile, otros piensan más críticos, pero en fin, hubo un progreso evidente, disminución de la pobreza, crecimiento, inserción del país internacionalmente. O sea, fue una cosa muy exitosa. Yo tengo confianza, y creo que si tuviera que resumir Ujú. el nada de ayer, porque estamos no haciendo historia, sino que viendo ahora la coyuntura ahora, yo creo que es muy similar. Fíjate, fue un muy buen ENADE, muy bueno discurso, estuvo muy bien el presidente, estuvo muy bien María Marcel, estuvo muy bien también los empresarios representados.
bueno, había bastantes personas ahí de Carental, la presidenta de ICARE, yo creo que estuvo muy bien. En fin, creo que hubo un muy buen ánimo y vamos a ver si en la realidad cómo esto, en los próximos días, vamos a ver si esto se lleva a buen puerto. No, yo tengo confianza que sí, porque Mira, los dos se necesitan, es que ese es el punto. El gobierno necesita la actividad económica, necesita a los empresarios necesitan al gobierno, entonces yo creo que está todo instalado para que esto funcione. claro, es que te quiero hacer la siguiente pregunta, porque mira, me gustaría desde tu perspectiva y de lo que fue tu experiencia, ¿no es cierto?, en ICARE, quiero entender si tú logras ver una diferencia entre lo que se llama el empresariado y los gremios empresariales. Te lo pregunto porque a veces uno nota que los gremios son aún más, están muy politizados, ¿no es cierto? Y por otro lado tienen una postura incluso mucho más dura, ¿no? En la interna, cuando tú conversas con empresarios importantes, muchas veces ellos dicen, no, nosotros no estamos en ese atrincheramiento, nosotros no queremos que nos metan a todos en un mismo saco, queremos construir acuerdos porque sin acuerdos no se puede avanzar, etcétera, etcétera. Entonces te pregunto, si tú observas que en esa relación, gremios empresariales, te estoy hablando particularmente de la CPC y el gobierno, hay un tema que tiene que ver con que estamos hablando de un gobierno de izquierda y que eso hace que las tensiones hayan crecido. Eh, sí, pero mira, a los gremios hay que escucharlo con un granito de escepticismo, porque la tarea de ellos, la pega de ellos es justamente lograr las condiciones mejores posibles para la actividad que ellos representan, cualquiera de los gremios, ¿no es cierto? Incluyendo la CPC, es lograr mejor las condiciones, entonces es natural que tengan un lenguaje más duro. Es como lo mismo que los sindicatos de trabajadores. Los sindicatos de trabajadores son más duros normalmente en su discurso de lo que son los trabajadores individualmente, que tratan más bien de encontrar acuerdos con sus empleadores. Entonces, bien, yo no lo encuentro para nada dramático eso y en cierta manera lo celebro. A mí me gusta que los gremios hagan su pega y que los empresarios hagan la suya y los empresarios no entren directamente al papel de los gremios a dar la pelea Pero de lo los han hecho, ¿ah? Pero lo han hecho. Tú ves las Sí, sí, lo han declaraciones de hecho, los lo han grupos hecho. No, no, empresariales de no, estos últimos no días. te digo que sean santos varones, se equivocan, pero yo creo que si se separara bien esto, bien, dejemos a los gremios hacer su tarea y los empresarios hacer la suya y ojalá que se mezclen lo menos posible. Cuando uno ve a empresarios, directores de empresas, ejecutivos, haciendo declaraciones respecto a proyectos, haciendo lobby respecto a proyectos, yo creo que ahí se está complicando, enredando y esas cosas no llevan a buen Es puerto. Así que que, sí, mira, comparto. te lo resumo con las palabras de ayer del ministro Marcel cuando dice menos prejuicio, más confianza, menos descalificaciones, más empatía, menos cuentas pendientes, más pragmatismo, menos portazos, más encuentros, menos adjetivos, más sustantivos. Mira que resumida, creo yo que un buen resumen, al menos desde la perspectiva del gobierno, de lo que ha pasado, ¿no? Exacto, no, no, y yo te diría, yo lo firmo todo lo que dice, todo eso que tú me has leído que dijo María Marcel, yo estoy plenamente de acuerdo, menos portazo, más encuentro. Mira, es que hay algo de cómo está funcionando nuestro sistema político, que está todos esos portazos, esos modos, esa manera de relacionarse, no es solamente entre empresarios y entre el gobierno, digamos, como que toda la sociedad, y quizás yendo un poco más a la encuesta, toda la sociedad Claro. chilena está con un nivel de enfrentamiento, de desconfianza, ¿no es cierto?, de prejuicios hacia el otro, de intolerancia muy grande. Entonces, claro, eso también llega a este ámbito, pero, en fin, yo creo que a un nivel que no hay que exagerarlo. Por ejemplo, las relaciones entre trabajadores saquémoslo del gobierno y de los proyectos, la relación trabajadores y empresarios está en uno de los momentos más tranquilos de que tengamos memoria. Es mejor ni hablarlo mucho, pero te digo, no se sabe de grandes huelgas, de grandes paros, de grandes conflictos trabajadores empresarios, y la población lo percibe. En la encuesta bicentenaria dice, no vemos un gran conflicto entre trabajadores y empresarios, que ha sido el conflicto como clásico, histórico, ¿no es cierto?, de clases, así del marxismo del siglo XX, ¿no es cierto? La lucha social es una lucha entre la clase trabajadora y la clase empresarial. Bueno, esa lucha, ese conflicto hoy día se ve muy disminuido, muy ¿Tú, disminuido. Sí. tú dirías que, de todas maneras, para ir cerrando este tema, y vamos a ir a entrar Sí. de lleno, por supuesto, en la encuesta bicentenario, pero
¿Tú dirías que a este empresariado le cuesta la figura particularmente de una generación a la que pertenece, o sea, la figura de Gabriel Boric y la generación a la que pertenece? Y te lo pregunto porque también se instala esta idea de que la política ha logrado un cambio generacional, pero no el empresariado. Ahí como que todavía estamos anclados, ¿no es cierto?, en estas figuras más patriarcales. Leía el otro día que los gremios decían, o sea, que los empresarios decían, necesitamos un gremio que golpee la mesa, como lo hacía Juan Claro, dejando a la pobre Rosario Navarro, no sé en qué lugar, te fijas, como presidenta de la SOFOFA. Entonces, te pregunto, ¿ves esa contradicción? En el mundo empresarial se está produciendo una renovación también impresionante. Y no hay que exagerar, por eso te digo como que de repente los medios se quedan pegados en cosas, pero fíjate que todo lo más interesante que está pasando en la empresa hoy día está pasando en gente muy joven, que no estaba en nada, ya te lo digo, no estaba en nada, pero esa gente que está emprendiendo, que está creando empresas como Mercado Libre, ¿no es cierto?, como Corner, que ahora se acabó, en fin, que están creando emprendimientos de miles de millones de dólares, y son jóvenes, son personas que tienen en algunos casos menos de 30 años y que están creando riqueza, ¿ves tú? Entonces se está produciendo, y claro, y hay personas que se han quedado pegados a esos otros estilos, a esa otra manera, que viene de tiempos pasados, pero yo creo que yo creo que ya han pasado. Yo fíjate, no le doy demasiada importancia a estos lenguajes que ha habido, que ha sido mutua, porque también es cierto que el gobierno de repente ha tenido un discurso hostil, ¿no es cierto?, hacia el empresariado, hacia las empresas, hacia la actividad privada. Y eso, claro, se resiente. Yo creo que aquí hay que hacer un trabajo de las dos partes. Y yo celebro, por ejemplo, ayer, porque tú dices, sí, fue duro, pero si uno escucha el discurso de Karen Tal, que es presidenta de CARE hoy día, una institución importantísima en el clima empresarial chileno, a pesar de que no representa ningún gremio específicamente, pero yo fui presidente de ICARE, y ella lo está haciendo muy bien, y fue un discurso realmente constructivo. Hay que fijarse en los detalles, Mirna. El presidente Ya, se levantó para saludarla y agradecerle el discurso que había tenido, y no había sido un discurso gobiernista, había sido un discurso representando esta visión creativa, positiva del empresariado. claro, Y, mira, y eso también fue es, parte de INCAR, entonces no hagamos titulares con cosas que no existieron por una parte y que yo creo que están en camino de arreglarse y de componerse. El clima económico, uno lee las encuestas también, estas de expectativas empresariales, han ido mejorando un poco en el margen, siguiendo el discurso de Marcel, que también fue muy positivo, muy esperanzador también para el mundo empresarial. Entonces, no, yo no me compro la tesis del conflicto desatado gobierno-empresario. Yo creo que claro. no es lo que se vio en ENADE, ni es lo que ha ocurrido en este tiempo. Hay unas diferencias, pero normales, la que siempre ha habido. Como te digo, hubo momentos cuando asumió el presidente Elbo, asumió la democracia, parecía que los empresarios se iban a declarar en rebeldía. Cuando asumió el presidente Lago, era la primera vez que un socialista era presidente después de la dictadura, entonces era una cosa que había grandes temores. Se construyó en ese momento con Juan Claro, que ahora lo quieren llamar de vuelta, con Juan Claro, un diálogo que fue muy rico, muy productivo para lo que siguió en Chile después, justamente en ese diálogo entre el empresariado, que era Juan Claro, que era presidente de la SOFOFA, que en ese momento, y el presidente Lago. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Roberto, estamos conversando con Roberto Méndez, académico de la Escuela de Gobierno de la Católica y ex presidente ejecutivo de Adimark y también expresidente de ICARE. Es que si uno lee el Mercurio, yo lo leo todos los días, uno realmente se queda con la impresión de que efectivamente hay una relación ahí insalvable, sobre todo desde los grandes grupos económicos. Pero avancemos, ¿te parece? Porque Por quiero eso, entrar, para eso dime, existen las encuestas, para ir a preguntarle directamente a la aquí gente, no a están. través Eso Aquí es. las tengo porque, mira, aquí hice una selección de la encuesta, la encuesta Bicentenario, porque hay varios temas que vamos a estar conversando que ya se han dado a conocer, pero quiero entrar, fíjate, en aquellos temas que no están necesariamente en la prensa, porque volviendo al tema ICAR, perdón, ENADE, ¿no es cierto?, y la relación de empresarios, leía hoy día precisamente una columna del Mercurio donde entre las cosas que se señalaban respecto a lo que ocurrió ayer, es que dice que el presidente
en el fondo, ¿no es cierto?, tiene que entender que sus políticas son rechazadas por los ciudadanos. Entonces yo me estoy tratando de leer pacto fiscal, reforma a las pensiones, ¿no es así? Y resulta que hay una de las láminas, ¿no es cierto?, de esta encuesta que me llama mucho la atención y te la quiero consultar, que dice, ¿dónde se situaría usted entre estos pares de afirmaciones? Prefiero pagar menos impuestos y pagar por salud y educación por mi cuenta, 31%. Prefiero pagar más impuestos y que el Estado me garantice salud y educación, 49%. Entonces, hago el link y digo, a ver, pero ¿hasta dónde es que la gente realmente no quiere pagar impuestos si es que esa acción de pagar impuestos se refleja en un mejor bienestar? Te lo planteo aquí respecto de este resultado. ¿Cómo lo ves tú? Así, eso sí, efectivamente, ese resultado que dices tú nos ha llamado la atención y no lo medimos una vez, lo venimos midiendo hace varios años y hemos visto cómo esto ha evolucionado. Y efectivamente hay una demanda por ciertos servicios básicos del Estado. La gente quiere sentir como una red de protección, que el Estado le va a dar una red de protección en salud. eh, Especialmente en salud, diría yo, porque en educación no es tan claro, pero en salud el Estado me va a dar una protección en caso de que hay una enfermedad grave, una cosa de ese tipo. Y también está muy claro que la gente está dispuesta a pagar más impuestos, está dispuesta a pagar más impuestos, si es que eso se traduce en beneficio, en servicio. Entonces, claro, eso te da pistas de que la gente tenga una esperanza, una confianza en un Estado que lo proteja, que se haga cargo, ¿no es cierto? Pero no en un Estado también de repente aparece un poco como confiscatorio. Entonces, por ejemplo, yo creo que esta reforma que se está haciendo del sistema tributario, este diálogo tributario, no sé cómo se lee, pero una reforma tributaria que está en el Congreso, eh, el pacto tributario, eso es. Nadie plantea qué beneficio va a obtener. O sea, queremos subir los impuestos, y la otra parte dice, no quiero que me suban los impuestos, pero no se discute, bueno, ¿y qué beneficio van a obtener las personas con esto? ¿Qué va a recibir mayor seguridad, va a recibir mejor educación, va a recibir mejores servicios médicos? ¿Qué? Entonces, sí, esta relación de que la gente está dispuesta a pagar, pero espera del Estado, es una ciudadanía también más sana, ¿te fijas? No una ciudadanía que dice, yo no quiero al Estado, no quiero que el Estado haga nada, que desaparezca. No, yo quiero un Estado que me dé servicios, que me dé protección, que me dé salud, y estoy dispuesto a pagar por ello. Claro, que es Entonces, un punto, fíjate. Perdona que te interrumpa, Roberto. Lo que pasa es que sigamos con el tema porque después se pregunta en otro momento, ¿cuál cree usted que es la probabilidad o chance que tiene en este país que un pobre pueda salir de la pobreza, que una persona de clase media pueda llegar a tener una muy buena situación económica, que un joven inteligente pueda llegar a la universidad o que cualquier persona pueda iniciar su propio negocio? Fíjate que yo encuentro que en general los resultados son, bueno, de todas maneras bajo el 50%, ni hablar de salir de la pobreza, tiene apenas eh, un 19%. Entonces, eh, como que también hay una desesperanza, ¿o no? claro, una de las grandes conclusiones de la encuesta es un cierto pesimismo que se instaló en estos 18 años. Esta encuesta lleva 18 años consecutivos y se instaló un pesimismo sobre las posibilidades de progreso social, de movilidad social, de que un joven talentoso pero sin recursos pueda llegar a la universidad, que una persona de la clase media acceda a una calidad de vida más alta. Incluso temas tan específicos como la posibilidad de que un trabajador tenga su casa propia. Eso está en el mínimo histórico. Fíjate que en un momento determinado, 60 o 70% de la gente pensaba que los trabajadores iban a poder tener acceso a una vivienda. Hoy día eso bajó al 13%. O sea, como que la casa propia incluso se desapareció en el horizonte de expectativas de las personas. Es como un sueño que se desapareció. Entonces, claro, eso marca una población que está desalentada, oscura con respecto a sus posibilidades futuras y no ve tampoco que el Estado le va a poder dar esos servicios. Entonces, sí, es una situación mucho más triste, diría yo, menos, quizás
hace 18 años era el final del gobierno del presidente Lago, debo decir, era un exceso de optimismo, porque además íbamos a tener todo, íbamos a tener casa propia, íbamos a tener auto, el país iba a abrir, íbamos a ser un país desarrollado como España o como Portugal, eso era la expectativa en ese momento, quizás fueron Claro. exageradas, pero exagerado o no, ese sueño chileno se fumó. Eso es lo que Uf, nos está diciendo, esa es la triste realidad, y no es de un gobierno, no es de este gobierno, no. Esto pasó a lo largo de los 18 años, especialmente en los últimos 10, yo diría, a partir de, sí, a partir de los gobiernos de 4 años, digamos. O sea, imagínate, Roberto, sí, fíjate que usted cree que vive en una sociedad que va a proteger sus derechos y atender sus necesidades cuando sea necesario y la respuesta, muy en desacuerdo o desacuerdo, 54%. Y del resto de que si no está ni de acuerdo ni en desacuerdo o muy de acuerdo o muy o de acuerdo, son 22 y 22. O sea, realmente lo que tú dices, ¿no? Se instala esta sensación, estoy solo, estamos solo, solos, ¿o estamos no? solos. Exacto, estamos solos Terrible, brutal, porque no hay un Estado que me lo da y tampoco hay el crecimiento, porque yo creo que claro. si uno piensa en momentos de mayor optimismo, ese cuando nosotros partimos, el final del gobierno del presidente Lago, bueno, la confianza no era tanto en el Estado, sino que la economía iba a crecer tanto, íbamos a ser los jaguares. El presidente Lagos tenía un discurso muy optimista, somos los jaguares de América Latina, vamos a ser desarrollados en 10 años. Eh, el presidente después Piñera también tenía un discurso parecido. Entonces, claro, había un discurso de optimismo porque el crecimiento nos iba a llevar. Entonces, el Estado no ha progresado en su capacidad de entregar esta red de protección y el crecimiento también se desapareció, se fumó y se ve hoy día mucho más lejano. Las posibilidades de ser un país desarrollado hoy día son mínimas, ¿te fijas? Entonces, claro, hay un escepticismo, una tristeza, la llamaría yo, de la Sí. población que ya se le fumó este optimismo que en un momento nos invadió, que tendríamos que recuperar. Eso es la parte que trato de buscar y de leer y que está un poco en el nada de ayer, ¿no es cierto? El discurso de Mario Marcel creo que es muy importante. También lo que dijo Rodrigo Valdés, que chileno, ¿no es cierto?, pero que ex ministro de Hacienda de la presidenta Bachelet y que ahora está en el Fondo Monetario. En fin, ellos dicen Chile puede más, creo que así lo dijo incluso literalmente Rodrigo Valdés ayer, Chile puede mucho más. Claro. Entonces, yo creo que tengo optimismo que eso, vamos a volver a esos niveles de optimismo y espero estar vivo todavía para poder en nuevas encuestas bicentenario mostrar ese optimismo como lo mostramos hace años atrás. Mira, vamos a un tema, Roberto Méndez, que me parece extremadamente interesante también y que dice relación con los conflictos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo la percepción que tiene la ciudadanía respecto de la relación chilenos-inmigrantes, derecha-izquierda, gobierno-oposición, Estado chileno versus mapuche, altísimo, altísimo los resultados por sobre el 78% de sensación de grandes conflictos. Y lo otro, lo quiero vincular de todas maneras la tremenda intolerancia que se muestra en esta encuesta respecto de las personas que dicen que no estarían dispuestas a que una persona que piensa radicalmente distinto a ella esté en un panel político o un panel de conversación o tener una conversación, ¿no es cierto? Eso, fíjate, me dejó plop. ¿Qué pasa ahí? Mira, efectivamente hay un nivel de intolerancia hacia el que piensa distinto que no lo habíamos visto, un fenómeno que está ocurriendo en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Una actitud de cancelación. El que piensa distinto no debería tener derecho a hablar, no debería derecho a ocupar cargos públicos, no debería ser entrevistado por Mirna Schindler a las 8 de la mañana, no debería tener derecho a eso no debería ser profesor. O sea, realmente una política cancelatoria que, como te digo, se está viendo en otras partes del mundo, en universidades, en Estados Unidos, en Europa, en fin, y eso está ocurriendo en Chile y esa es una mala noticia, ese nivel de intolerancia. Es bien alto, pero no se da por igual en todos los sectores políticos. Te voy a dar un dato, fíjate que tú no lo tienes ahí, pero que es sumamente ¿Ya? interesante. ¿Quiénes son más intolerantes? Dale. ¿Las personas de derecha o las personas de izquierda? Y esa es la Y qué pregunta. aparece? Ah, ¿qué ¿Y qué aparece? aparece? Los dos grupos son igualmente intolerantes. Pero Mira, hay una herencia fundamental.
que si tú lo cruzas por edad, aparentemente son iguales, pero tú te vas a las personas, solo las personas que se definen de izquierda, los jóvenes de izquierda son más intolerantes y a medida que aumenta la edad, los viejos de izquierda se van poniendo más tolerantes. Entonces tú tienes, no sé si las mismas personas, pero los que hoy día son jóvenes de izquierda y los que hoy día son viejos de izquierda, tenemos unos jóvenes de izquierda intolerantes y unos viejos o personas mayores de izquierda bastante más tolerantes. En ¿Y en cambio, la la derecha es derecha? al revés, es al Ya. revés, es justo al revés. Los jóvenes de derecha son bastante tolerantes. Y a medida que aumenta la edad, los viejos de derecha, por decirlo así, son más intolerantes que los jóvenes de derecha. Entonces, es como una X que se cruza, ¿te fijas? En los jóvenes, los de izquierda son intolerantes y los jóvenes de derecha son tolerantes. Entre los viejos, los viejos de izquierda son tolerantes y los viejos de derecha son intolerantes. Una cosa muy curiosa, eso lo descubrió en un análisis de la encuesta Héctor Carvacho, que es uno de los profesores que investiga conmigo en la encuesta bicentenaria. Es un hallazgo, te digo, notable. Y que otra gente, Loreto Cox, también lo había mostrado en un papel, en un paper que ella hizo. En fin, es una cosa muy interesante y nos ayuda mucho a entender a lo mejor también la dinámica política. ¿Te fijas? Porque aquí, por ejemplo, en ADE, Encuentro Empresario y Gobierno, están hablando gente de derecha mayor, teóricamente más intolerante, con jóvenes de izquierda, porque el gobierno podríamos definir así, jóvenes de izquierda, que a su vez también son de los más intolerantes. O sea, como que se juntaron ahí los dos grupos más intolerantes relativamente, así si los definimos en términos etarios. En cambio, si hubiéramos tenido una reunión de jóvenes, una ENADE juvenil, por así podríamos decir, que hubiéramos juntado los jóvenes de izquierda con los jóvenes de derecha, a lo mejor el ánimo habría sido muy distinto. No, tremenda, oye, muy buen punto el que me acabas de mencionar. Roberto, ¿está ¿está la ciudadanía dispuesta a sacrificar libertad por seguridad? Porque te lo planteo por algunas de las respuestas respecto, por ejemplo, ¿qué tan dispuesto está usted a apoyar una medida de seguridad como el control de identidad preventivo, altísimo, que se reponga la pena de muerte, también muy alto, que se aplique ley antiterrorista a los grupos que usan la violencia? Pero te lo pregunto, o sea, si pudiéramos hacer un poco una conclusión al respecto. Sí, y esa es uno de los resultados más preocupantes de la encuesta, que a mí me preocupa más, porque uno de los fenómenos que vimos es que el tema del el miedo, sí, porque esa es la palabra, miedo que se ve muy extendido sobre el 90% de la población, de un miedo a la delincuencia que no lo habíamos visto nunca en la historia de Chile, yo creo que, bueno, en la historia de esta encuesta que tiene 18 años, pero la encuesta es más larga, no lo habíamos visto nunca ese nivel de atemorización y peor, y lo que es más grave a mi modo de ver, asociado a la migración, como que se produjo una asociación entre esta criminalidad violenta y los grupos migratorios, que es muy injusta en cierta manera porque tenemos una cantidad muy grande, ya acercándose a los 2 millones de inmigrantes, y obviamente que se ha producido este fenómeno de las bandas delictuales con esta violencia excesiva y con esta violencia que no se había visto nunca en la historia criminal chilena, ¿no es cierto? Bueno, esto apareció, pero es un fenómeno que apareció, fíjate, justo después de la pandemia. O sea, algo pasó, nosotros habíamos medido el fenómeno migratorio y efectivamente había algunos temores en la población chilena sobre los migrantes, pero se referían a que le iban a quitar el trabajo a los chilenos o iban a competir por los servicios del Estado en educación, en salud, cosas así. Pero después de la pandemia se produjo un cambio también en quienes migraban, se cerraron la frontera, empezó a entrar gente a pie, caminando, ¿no es cierto?, por la, por la frontera, especialmente en la zona norte del país, y se colaron, creo yo, estas bandas que da la impresión que no existían o que no actuaban de esta manera, y entonces se produjo esto que la gente dice, esto que me produce terror, estos muertos, estos descuartizados y torturados y quemados que aparecen de repente casi todas las semanas, ¿no es cierto?, que uno lee sobre eso. Bueno, sí, yo estoy dispuesto a sacrificar mis libertades personales, y eso es lo gravísimo de esto.
las libertades democráticas no son importantes si yo tengo que quedarme encerrado en mi casa y no puedo salir porque me da miedo caminar por la calle. Entonces, la gente empieza a estar dispuesta a sacrificar libertades democráticas, a sacrificar libertades personales a cambio de seguridad. Y eso es lo que explica los fenómenos políticos en América Latina, porque esto de las bandas es un fenómeno que está en muchas partes, los Bukele y otros regímenes autoritarios de este tipo, que se fija que le dicen a la gente, mire, le vamos a sacrificar sus libertades personales, pero le vamos a dar seguridad. Y aquí los chilenos vemos lo que dices tú, están dispuestos a que se aplique la ley antiterrorista, a hacer identificación preventiva en la calle, o sea que la policía te pueda parar a cualquier persona para que se identifique, cosa que ha sido resistido por los grupos de izquierda, usar armas de fuego, ¿no es cierto? En fin, todas esas restricciones a la libertad que son un mal presagio para el sistema democrático. Claro, Roberto, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar entonces y vincularlo también a la reforma al sistema político, que se planteó ayer, que el presidente habló de, obviamente, que estaba dispuesto a a impulsar esa reforma. Pero se le pregunta en general, y esto no es que sea novedad, pero es que se va reafirmando una y otra vez en cada una de las encuestas que se conocen. ¿Cuánto confía en las instituciones que le voy a nombrar? Bueno, gobierno, muy poco, 11. Los partidos políticos, o sea, cuando hablamos de uno, porque mira, llegó a tener 5, si no me equivoco, el 2021 bajó a uno. No, pero es que casi que uno es como que no existe. Parlamentarios, uno. Tribunales de justicia, 6. Fuerzas Armadas creciendo, obvio, carabineros también. Universidades por lo alto, 46. Iglesia Católica muy bajo también, 16. ¿Qué nos dice esto? Nos dice, bueno, además si uno lo mira así como ha evolucionado en el tiempo, ha habido un deterioro, un derrumbe, podríamos decir yo, de la confianza en estas instituciones. Y claro, y yo creo que especialmente las instituciones políticas, como dices tú, el Congreso, los partidos, eh, el gobierno en cierta manera, pero el gobierno un poco más, están en un nivel imposible para el funcionamiento de la democracia. Y uno lo ve todos los días, esto que pasa en la Cámara de Diputados, que se filtran las conversaciones y la embajadora de Estados Unidos entonces dice que eso ya no va a poder seguir yendo, la forma como se eligió la mesa, o sea, da la impresión de que el Congreso hiciera todo lo posible por disminuir los grados de confianza. Ya no confían ni entre ellos mismos. Yo he escuchado hoy día en la mañana a Vladimir Osevich, era el que hablaba, decía, bueno, hay que echar a los diputados que se filtran, o sea, ni siquiera se confían entre ellos mismos. Entonces, bueno, ¿hace falta un sistema político? Obvio que hace falta un sistema político. O sea, ningún gobierno va a poder funcionar con un Congreso que tiene esas formas de comportamiento, esa que el que no está de acuerdo con su partido inmediatamente se va y crea un partido nuevo, porque eso es lo que ha pasado en estos últimos años, que el que no está de acuerdo con su partido va, si no lo nombran candidato, está pasando hoy día con los alcaldes, si no me nombran candidato donde yo quiero ir, entonces voy como independiente. Bueno, eso es un deterioro muy grande del sistema partidario, del sistema político que necesitan los partidos, y yo creo que hace falta una reforma, y yo creo que ahí va a haber mucho acuerdo. Por eso yo creo que si el presidente presenta una reforma que tienda a mejorar eso, a castigar, por ejemplo, a los diputados que se salen de los partidos, que los eligieron, en fin, va a tener mucho apoyo de cualquiera que pretenda gobernar. O sea, tanto la izquierda como la derecha no van a poder, vamos a vivir una crisis permanente mientras no mejoremos este sistema político, y especialmente, diría yo, el sistema de partidos. El sistema de partidos, como dices tú, 1%. ¿Cómo puede ser? Vamos a tener que Exacto. votar por unas personas en los próximos meses en los cuales el 99% no confía. ¿Y quién es ese 1% que confía? Ellos mismos, me da la impresión, pero ellos mismos, y ni siquiera ellos mismos, si uno escucha a lo que está pasando hoy día en la Cámara de Diputados. No, realmente, hoy se nos acaba el tiempo, lamentablemente, Roberto. Hay tanto más que conversar, pero te dejo súper invitado para otro momento. Roberto Méndez, académico en la Escuela de Gobierno de la Católica y expresidente ejecutivo de Adimark, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Minda, mucho gusto. Que Gracias. estés muy bien. Muchas Eh, gracias.
Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, queremos invitarte a que te sumes a la comunidad de El Mostrador Semanal, un newsletter de todo, que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. Inscríbete en la sección El Mostrador de newsletter, elmostrador.cl. Me voy al corte y al regreso vamos a estar hablando con el editor, pero de otro newsletter, Más Política, con Juan Diego Montalva. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast. El poder de la